Este acuerdo con Fitch Argentina para Quinquela es muy importante, nos llena de orgullo y de satisfacción, ya que reafirma el compromiso que tenemos como compañía con la transparencia e integridad de los fondos que administramos. Bueno, paso a presentar a los dos panelistas de lujo que tenemos hoy y los temas que vamos a estar abordando. En el primer tramo de la conferencia vamos a estar conociendo la mirada sobre el análisis de riesgo soberano y de Argentina y Latinoamérica. Esto lo vamos a hacer escuchando la disertación de Todd Martínez. Todd es director de Deuda Soberana Latinoamericana de Fitch Rating. Para nosotros es un placer que Todd haya aceptado sumarse a este espacio. Es más, él está en este momento en Colorado, nosotros estamos 3 horas adelantados, con lo cual, pobre Todd, te hemos hecho madrugar. Si ustedes miran, él está a oscura en su casa. Luego de la charla de Todd, vamos a estar dialogando con Gustavo Ávila. Gustavo es director de Finanzas Corporativas y de Fondos Comunes de Inversión en Fitch Argentina. Gustavo nos va a aportar su visión sobre la actualidad y perspectiva de la industria de fondos comunes de inversión. Así que le doy la bienvenida a Todd y a Gustavo. Muchas gracias por haber aceptado sumarse a dialogar con nuestros inversores. Es un placer que estén participando de este espacio. Así que yo me voy a sumar luego en la última parte de la conferencia. Vamos a dejar los últimos 15, 20 minutos para poder hacer una ronda de preguntas y respuestas y bueno, de esa manera nuestros inversores pueden dialogar con ustedes. Todd, te dejo con nuestra comunidad de inversores. Gracias nuevamente por aceptar la invitación. Gracias, Federico. Gracias, Quinquela, y gracias a todos. Para comenzar, claro, siempre trato de recordar que como analista para Argentina de Fitch Ratings, vivo en Nueva York, no pretendemos ser los expertos número uno para todos los países que cubrimos. Imagino que muchos de ustedes saben mucho más de la economía argentina que yo, así que hoy voy a enfocarme mucho más en la calificación de Argentina, que ha pasado con la calificación, que lo podría mover en adelante, y cómo compara Argentina con otros países en las métricas que nos importan. Así que voy a compartir la presentación. Argentina, calificación sin rumbo. Bueno, primero voy a hablar un poco de la región y qué ha pasado, y bueno, del mundo, qué ha pasado con las calificaciones soberanas de todo el mundo. Como ven en esa gráfica, la barrita roja son rebajas de las calificaciones y azules subidas, así que se ve claramente que América Latina se destaca como uno de las regiones con peor desempeño de sus calificaciones, solo superado por África Medio Oriente, pero cabe destacar que esa región, África Medio Oriente, tiene 2 veces más países en su portafolio, así que en términos relativos, América Latina ha tenido el peor desempeño del mundo, y eso fue antes de COVID y durante COVID. Hemos tenido muchas rebajas de las calificaciones, muchas perspectivas negativas, y bueno, aún más que todos los otros países y regiones del mundo, por razones que voy a explicar. Y primero, bueno, aquí es nuestro portafolio para América Latina. Como van a ver, es muy rojo. Y no solo en la última columna, que habla de qué ha pasado desde febrero, cuando comenzó COVID, sino antes. Solo hay 3 países que han tenido subidas en sus calificaciones en los 5 años antes de COVID. Fueron Paraguay, República Dominicana y Jamaica, y ese último saliendo de un proceso de default. Así que, dado eso, hay muy pocos cuentos lindos en la región en cuanto a sus calificaciones, y han habido muchas rebajas, como ven. Algo que se puede ver en la última columna es que han habido muchas acciones en las calificaciones en grado inversor y también en grado especulativo. El país mejor calificado de la región ahora tenemos en perspectiva negativa,
desde marzo. Colombia y México hemos rebajado sus calificaciones. Uruguay estaba en negativo antes y Panamá también estaban en perspectiva negativa antes de COVID, y obviamente esto exacerba algunas tendencias negativas en esos países. Y solo Perú queda en grado inversor, queda con una perspectiva estable y sin rebajas. Pero bueno, eso fue en junio, antes de ver qué tan malo iba a ser su recesión económica, y su expansión fiscal va a ser bastante grande, así que aunque es estable, no diría que eso es seguro que se va a quedar así para siempre. Y en grado especulativo han habido muchas acciones negativas. Muchos de esos países, bueno, todos van a tener mayores necesidades de financiamiento, pero en grado especulativo hay más riesgo para financiar esas necesidades. Así que eso explica la mayor cantidad de rebajas en esa categoría. Y como bien saben, han habido 3 casos de default en América Latina: Argentina, Ecuador y también Surinam. Y Surinam todavía está en un proceso de default. La calificación C significa que es después de un restricted default antes, pero significa que queda algo por delante del estilo. Y bueno, 2 motivos por qué América Latina ha tenido peor desempeño de sus calificaciones que otras regiones. El primero es que, aunque esto es un shock económico negativo para todo el mundo, parece que América Latina va a tener la peor recesión económica de todo el mundo, y va a demorar bastante en recuperar su nivel de PIB de 2019, y más que otras regiones. ¿Por qué es eso? Bueno, creo que hay temas institucionales en la región, que significa que, bueno, muchos países no tenían mucho espacio fiscal o monetario para ayudar sus economías, así que implica un shock mayor. Otros países sí tienen mucho espacio, como Chile y Perú, pero igual, especialmente en Perú, por temas de informalidad, no han sido muy eficaces en entregar ese estímulo de políticas, y ellos también van a tener crisis muy profundas. Así que, bueno, ¿quiénes van a salir mejor de esto y quiénes peor? Y solo incluí unos pocos de los países de la región, pero como se ven en este momento, solo unos pocos países en este momento proyectamos que van a recuperar su PIB per cápita en 2022 comparado con 2029. Paraguay en primer lugar, Chile, Colombia y Uruguay empata ahí, y Brasil un poco está cerca, pero después hay otros países que están mucho peor posicionados. México no ha optado por entregar mucha ayuda para su economía, así que proyectamos que va a tener una recesión bastante profunda. Perú también, que ya mencioné. Y bueno, obviamente está ahí Argentina y Ecuador abajo, que proyectamos que en 3 años todavía van a estar muy por debajo de su nivel de actividad de 2019. Y bueno, esas proyecciones yo diría que más o menos están en línea con las nuevas proyecciones del Fondo Monetario que salieron en los últimos días. Sin embargo, sujetos a mucha incertidumbre todavía, al alza y a la baja también. Bueno, enfocándonos en Argentina, como ven aquí, eso es el historial de la calificación solamente en la última década. Si fuera para 2 décadas, ustedes verían mucho más movimiento, obviamente. Pero bueno, creo que lo obvio es que Argentina en los últimos años ha tenido la calificación más volátil del mundo. Y explico un poco. En 2010, bueno, sacamos a Argentina de su default restringido
cuando en la segunda ronda de reestructuración pensamos que normalizó su relación con la comunidad internacional y subió a B. Después bajó por los temas legales en Nueva York y volvió a Restricted Default por unos años con nuestra calificación. Lo sacamos en 2016 durante la reestructuración del gobierno de Macri y lo subimos a B. Y en general, cuando un país sale de Restricted Default, las opciones suelen ser triple C, B- o B. Así que en ese momento Argentina tuvo la opción más alta de la calificación de salida, porque pensamos que ese default tuvo más que ver con restricciones legales en Estados Unidos y menos que ver con sus fundamentos. Pero bueno, rápidamente vimos que las cosas fueron cambiando, pero nunca subimos la calificación de Argentina por encima de B. Eso es una calificación muy baja. Y significa que aunque no teníamos una línea base negativa para Argentina, no sabíamos que iba a ser una crisis, siempre pensamos que Argentina era muy vulnerable a cualquier shock externo, porque su plan de gradualismo dependía de muchísimo endeudamiento externo por muchos años. Así que cualquier cambio en el mundo o cualquier cambio en la percepción de Argentina iba a ser muy difícil esa capacidad de conseguir ese financiamiento y cambiar gradualismo y el plan completamente. Así que esa vulnerabilidad siempre estaba en la calificación, pero no fue parte de nuestra línea base. Sin embargo, eso es exactamente lo que pasó en 2018. Y pusimos la calificación en perspectiva negativa a finales de ese año, anticipando algunos ruido de las elecciones, pero esperando para ver qué iba a pasar. Y bueno, como todos saben, las cosas cambiaron bien rápido antes de las elecciones por lo que pasó en el paso y el shock de confianza a los variables financieros que implicó eso. Y desde entonces, para nosotros, Argentina ha tenido 4 defaults en moneda extranjera y un default solamente en moneda local. Puedo hablar de eso también. Pero obviamente todo eso se puede considerar como un solo proceso de default que duró un año. Pero ¿por qué decimos que cada uno de esos fue un default? Es porque para nosotros un canje o un decreto que cambie las condiciones de la deuda, para nosotros es lo que llamamos un distressed debt exchange. Así que cuando el gobierno decretó la postergación de los vencimientos de la deuda local, eso fue un canje distressed para nosotros cada vez que pasó. Y aunque no salió de una negociación entre las dos partes, fue unilateral de parte del Ejecutivo, igual tuvo las condiciones para un canje en distress bajo nuestros criterios. Así que por eso para nosotros pasó 4 veces, solo la última vez en mayo, cuando Argentina no logró pagar un cupón en un bono externo. Eso fue un default más tradicional. Y también en enero, no está en esta gráfica, rebajamos la calificación en moneda local para Argentina por lo que pasó con su plan de hacer canjes de la deuda local y con algunas quitas o reducciones de los cupones. Así que para nosotros esos canjes, aunque sí fueron voluntarios, también implicaban pérdidas para los inversionistas y también Argentina tuvo que hacerlo para evitar un default tradicional en esas obligaciones. Así que lo que pasó con el bono dual es un buen ejemplo. Argentina trató de canjear eso y no logró mucha aceptación con eso, así que tuvo que reperfilar esa deuda. Así que
hablo de eso un poco porque Argentina en el último año nos ha dado un ejemplo de que un país sí puede defaultear en moneda local. Mucha gente en el mundo piensa que eso no pasa y sí es menos común que un default en moneda extranjera, pero Argentina muestra que a veces hay default en moneda local porque aunque pueden ir al Banco Central para todo el dinero para pagar eso, suelen no tener los incentivos para hacer eso por el impacto que podría tener en el tipo de cambio y la inflación. Y bueno, creo que es interesante comparar Argentina con Ecuador, porque Ecuador salió de default con una calificación de B- y Argentina con solamente una calificación de triple C, que es muy bajo. Y significa la posibilidad, no la probabilidad, sino la posibilidad de un default en los próximos años. Y bueno, tienen algunas cosas en común. El canje de Argentina logró aliviar mucho los vencimientos y intereses en los próximos años, lo mismo en Ecuador, y también abajo de la tabla, creo que los dos países todavía tienen desafíos enormes para lograr la sostenibilidad de su deuda en el largo plazo y tienen mucha incertidumbre en su marco de políticas en Argentina porque eso es visible ahora, obviamente, y Ecuador porque tienen elecciones en febrero del año que viene. Pero algunas diferencias. Con la deuda local, como ya dije, Argentina tiene un historial de defaultear en su moneda local en dólares y en pesos, y en el último año. Ecuador no. Ecuador sí tiene deuda local que va a vencer en los próximos años, pero a pesar del shock de liquidez que enfrentó en el último año, nunca defaulteó en los CETES, que es su equivalente a los LETES y LECAPs y todo eso que hay en Argentina. Así que Ecuador ha mostrado que a pesar de sus restricciones de liquidez, prefiere caer en atrasos con proveedores o hasta con empleados públicos en vez de defaultear en esas obligaciones porque la salud de los bancos que tienen esos instrumentos es importante para la dolarización, mientras Argentina sí tiene un historial de cambiar las condiciones de esos instrumentos. Ecuador también ha tenido una relación más suave con el Fondo Monetario y ya logró un nuevo programa con un importante financiamiento en los próximos años. Argentina no, está renuente a entrar en un nuevo programa con el Fondo Monetario, con nuevo financiamiento, si quiere renegociar la deuda que ya fue desembolsado, pero todavía queda un camino complejo para eso. Y bueno, y también tiene que renegociar con el Club de París, mientras Ecuador ya está renegociando con otros acreedores oficiales como China. Y creo que durante este año, Ecuador, en medio de su crisis, mostró que usó esa oportunidad de crisis para avanzar en algunos ajustes impopulares, pero tal vez más necesarios en un contexto de una crisis y que van a ayudar su economía en el largo plazo, cambiando el esquema de subsidios energéticos que tiene, haciendo algunos retoques a leyes laborales para aumentar la flexibilidad en frente a este shock externo, mientras Argentina ha optado por medidas heterodoxas que van a aumentar sus desequilibrios en el largo plazo. Así que por lo menos en Ecuador vemos el inicio de un ajuste necesario para ayudar su economía en el largo plazo en medio de esa crisis, mientras en Argentina todavía eso no ha iniciado y bueno, y las políticas van en la otra dirección hasta ahora. Bueno, lo bueno para Argentina es que el canje fue bueno en el sentido de liquidez, que logró mucho alivio para los próximos 5 años en términos de los vencimientos y los intereses en los bonos locales y externos en moneda extranjera. Así que eso
con eso Argentina compró bastante tiempo para mejorar su economía, para mejorar sus cuentas públicas, para enfrentar esos vencimientos a futuro. Así que eso fue lo bueno del canje, pero lo malo para nosotros es que ese canje que hizo Argentina, creo que se dice que tuvo una pérdida de 45% para los inversionistas, o sea, un recovery value de 55%, que sugiere que los inversionistas sacrificaron mucho, pero eso tiene mucho que ver con el valor presente neto y el hecho, y tuvo mucho más que ver con una postergación de las obligaciones en vez de una perdonación de las obligaciones. Así que, y el hecho de que se usó un discount rate para el valor presente neto bastante alto. Así que eso significa que Argentina tiene una tarea muy difícil para que su deuda sea sostenible en el mediano plazo y que este canje no ofreció tiempo, pero no ofreció mucho alivio en ese sentido. Y de hecho, creo que el stock de deuda PIB de Argentina aumentó un poco por el canje, porque hubo una quita muy mínima en el capital, pero hubo la inclusión de un bono PDI para los intereses del año pasado. Así que con esos dos aumentó un poco el stock de deuda PIB y eso significa que Argentina tiene tiempo para hacer la tarea para lograr la sostenibilidad de su deuda en el mediano plazo, pero va a ser un camino muy difícil y como ven aquí, el déficit primario llegó al 0.4 en 2019, pero eso tuvo mucho que ver con dos cosas, yo diría. Hubo en eso muchos efectos extraordinarios de ingresos extraordinarios y también la liquidación de las pensiones con inflación. Así que para mantener ese déficit de 0.4, solo mantenerlo iba a ser difícil y aún más para bajarlo aún más. Pero lo que vimos en 2020 fue el opuesto por COVID, obviamente. El déficit aumentó bastante. Y en los próximos años el Ejecutivo lo ha hecho muy claro que no tiene mucho apetito para bajarlo rápidamente. Y para nosotros eso significa que la deuda PIB sí va a estabilizar y bajar solo un poquito, pero esa estabilidad de la deuda es un poco engañoso. Tiene mucho más que ver con el deflactor del PIB y alta inflación y el hecho de que en este momento no estamos proyectando que el tipo de cambio deprecie en la misma magnitud, pero no tiene que ver con un importante crecimiento económico, no tiene que ver con el hecho de que Argentina podría alcanzar un déficit sostenible. Tiene que ver con efectos monetarios y cambiarios que son muy difíciles de prever. Así que la deuda PIB podría seguir aumentando, podría caer aún más por esos efectos, pero no es un señal de sostenibilidad para nosotros. Y algunas comparaciones aquí. Muchos en Argentina dicen que Argentina solo tiene un problema de liquidez y no tiene un problema de solvencia. Y para nosotros sí tiene un problema de solvencia porque Argentina tiene muy poca tolerancia a la deuda. Eso quiere decir con el mismo stock de deuda con otros países como Brasil, Argentina está peor que esos países porque no tiene las mismas herramientas para pagarlo. Así que para nosotros sí Argentina tiene problemas de solvencia y con esos gráficos trato de demostrar eso. La deuda PIB es bastante alto, muy alto en comparación hasta con los países peor calificados en nuestro portafolio y en relación a América Latina. Ahora bien, muchos en Argentina sacan la deuda intrapública para llegar a un número bastante más bajo.
Nosotros no hacemos eso porque pensamos que esa deuda eventualmente tiene que ser repagado y perdonarlo significa un shock importante a la hoja de balance a esos otros acreedores intrapúblicas como el Banco Central. Pero reconocemos que sí, esa deuda no tiene el mismo riesgo de refinanciamiento. Sin embargo, hasta excluyendo eso, el stock de deuda de Argentina no es bajo para nada. Y el pago de intereses, eso sí se ve algo más bajo de otros países. Si se mira solamente la barra azul fuerte, Argentina no tiene una carga de intereses muy alto, pero es importante destacar que muchos de los intereses que paga Argentina es implícito en el SER y los bonds SER, por ejemplo, tienen tasas de 4 o 5, pero son indexados a la inflación. Así que mucho de eso interés en esos instrumentos es implícito en el repago de principal y no está contabilizado en las cifras oficiales. Y también los LECAP, muchos de sus intereses no es un cupón, sino implícito en el principal, en la amortización. Así que incluyendo eso, Argentina sí tiene una carga de intereses muy altos y hasta en comparación a otros países muy mal calificados. Y el último gráfico aquí, creo que eso es clave para nosotros. Si bien Argentina no tiene los peores métricas del mundo en deuda PIB o intereses como porcentaje de los ingresos, Argentina tiene el peor ratio de intereses externos para la economía en su conjunto en relación a los ingresos corrientes, como exportaciones de bienes y servicios, etcétera. Es el peor del mundo. Eso quiere decir que Argentina es muy bueno para endeudarse en dólares cuando alguien quiere prestar dólares y es muy malo para generar dólares genuinos para repagar esa deuda. Así que es esa combinación, porque decimos que Argentina tiene muy baja tolerancia de la deuda y que un deuda PIB de 100% en Argentina es muchísimo peor que deuda PIB de 100% en Brasil, por ejemplo, por ese problema de original sin, el pecado original, como dicen en los libros económicos. Y bueno, en adelante que vamos a estar mirando, Argentina tiene un historial especialmente volátil con su economía. Hay esto de la maldición de los años pares, que de hecho terminó no con 2 años consecutivos de crecimiento, sino de caída en 2019. Así que en este momento sí estamos proyectando crecimiento positivo en los próximos años, pero nuestra confianza con eso es muy baja, simplemente porque no está claro que Argentina va a salir de ese patrón de la última década de políticas muy volátiles que implican crecimientos seguidos por caídas todos los años. Así que eso tenemos más claridad sobre el rumbo de las políticas macroeconómicas y también si Argentina va a poder lograr reformas microeconómicas para mejorar la competitividad, para mejorar las perspectivas para vaca muerta. Todo eso queda en suspenso por ahora. También lo clave para esa incertidumbre en las políticas es lo que está pasando con el sector fiscal y monetario en este momento. Argentina ha optado por ser contracíclica como Estados Unidos o Brasil este año, pero no cuenta con la flexibilidad financiera de esos países, así que ha recurrido a un montón de financiamiento del Banco Central para financiar esas políticas. Pero ese tipo de financiamiento lleva altos riesgos. Obviamente hay el aumento en la base monetaria en Argentina, que pone presión en el tipo de cambio y podría implicar presión en los precios en adelante, que no se está viendo ahora por la cuarentena y por demanda de dinero que temporalmente está más alta, pero no sabemos
qué va a pasar en el futuro con esa variable de base monetaria. Y el Banco Central, para disminuir ese aumento de la base monetaria, ha esterilizado mucho de ese financiamiento, pero eso también significa un problema en su hoja de balance. No sabemos cómo va a resolver eso el Banco Central, pero ya es un nivel que es un riesgo para Argentina, porque no pensamos que va a haber un default en esos instrumentos como el LELIC, porque obviamente el Banco Central tiene instrumentos para incentivar el rollover de esos instrumentos, pero un stock tan grande de pasivos remunerados obviamente restringe la flexibilidad del Banco Central en adelante, y es difícil saber cómo termina esa película. Y obviamente aquí estamos algo clave para nosotros, para la calificación, va a ser el inicio de una recuperación de la hoja de balance del Banco Central y sus reservas netas, como ven aquí, están en niveles mínimos, y aquí sí estoy incluyendo el oro y los DEG de los instituciones internacionales, que muchos lo sacan también porque no son líquidos. Así que eso va a ser muy complicado. Las reservas netas sí pueden ir a territorio negativo, pero eso significa que Argentina, para estabilizar su moneda, está usando los encajes en moneda extranjera de los depositantes, que si lo hacen en gran magnitud podría ser un desastre, obviamente, para la estabilidad del sector. Así que eso obviamente es algo que nosotros estamos observando de cerca, y todos ustedes, para que Argentina tenga una mejor calificación. Creo que vamos a tener que ver que esas métricas estén moviendo para arriba. Bueno, termino ahí, y con gusto puedo contestar cualquier pregunta que tengan. Hola Gustavo. Hola. Continuamos con la disertación de Gustavo, y al final hacemos la ronda de preguntas y respuestas. Perfecto. Confirmame, por favor, que se vea bien. ¿Están Se viendo ve bien perfecto, la Gustavo. pantalla? Perfecto. Bueno, esta parte de la presentación va a ser sobre el mercado de fondos en Argentina, la actualidad y las perspectivas que tenemos hacia adelante. Un poco había ya mencionado, nosotros somos la afiliada de FIX, digamos, y cubrimos lo que es Argentina, Uruguay y Paraguay. Esto después lo pasamos en una presentación. Yendo específicamente a la evolución del mercado de fondos, acá hay una evolución medida tanto en pesos como en dólares para tomar dimensión de qué es lo que está pasando en el mercado, dependiendo obviamente de la visión y dónde estemos parados. Lo cierto es que la evolución del patrimonio medido en dólares, estamos muy lejos de los máximos de 2017, hoy aproximadamente estamos en una tercera parte, llegando a los 10.000 millones de dólares contra un máximo cercano a los 30.000 millones de dólares que se alcanzó en 2017. Sin embargo, obviamente este año en pesos ha tenido un crecimiento bastante fuerte en lo que va del año. A septiembre estaba creciendo cerca del 100%, impulsado fuertemente, como vamos a ver en las próximas filminas, en el fuerte crecimiento de los agregados monetarios, que está muy vinculado a algunos productos de cash management y de cobertura, ¿no? Pero sí, lo que muestra un poco en línea con lo que estuvo mostrando todo es la volatilidad que ha tenido el mercado de fondos en el último tiempo, con un crecimiento que había sido paulatino hasta 2017 y que realmente ha significado un fuerte derrumbe en dólares, que siempre recordemos que la evolución de los patrimonios tiene un componente que es de flujo, ¿sí? Y un componente que está vinculado a los rendimientos de los activos. Por supuesto, obviamente en el último tiempo
muchos de los activos que no son de cash management, por ejemplo los bonos soberanos, han tenido fuerte caída en precio. Yendo un poco a lo que es Argentina en relación a Latinoamérica, para tratar de ubicarnos dónde estamos, si es un mercado específico, y poder comparar dónde están las oportunidades y dónde estamos parados. Bueno, hoy Argentina está dentro de los niveles más bajos comparados en la región respecto a países que tienen un mercado de capitales relativamente desarrollado, vamos a llamarlo así, dentro de las métricas más bajas, tanto en términos en relación al PBI, como en relación a clientes por población. Hoy el patrimonio, digamos, administrado, que son cercanos a 14.000 millones de dólares, está representando cerca del 3% del PBI, esto comparado con métricas del cierre de 2019 y aún de septiembre, de agosto de este año. Lo cierto es que estamos bastante lejos de métricas, digamos, de Chile y Brasil, que son los países, digamos, con mercados financieros más desarrollados, que eso, digamos, tiene un poco en línea con lo que decía Todd, que permite un incremento de la flexibilidad financiera cuando los mercados de deuda son más desarrollados y permiten endeudarse en moneda local. Esa es una de las restricciones que tiene Argentina y que no está logrando resolver. Luego, incluso países que anteriormente tenían mercados menos desarrollados han ido creciendo. Este es el caso de Perú, Colombia. En México ha mantenido bastante estable en los últimos años, siempre estuvo en relación al 10% del PBI, hoy está en 8.9, pero sí vemos que hay otros países de la región, por ejemplo Perú, que ha ido incrementando su participación relativa respecto al crecimiento del mercado de fondos y su PBI, pero no así Argentina con esta volatilidad que había llegado, digamos, a tener una relación bastante más alta, y luego de la caída, tanto obviamente por la devaluación como los patrimonios medios en dólares, ha caído significativamente. Yendo un poco a lo que es clientes, ¿no? O sea, Argentina, después lo vamos a ver en las próximas filminas, pero es un mercado básicamente institucional, con muy poco foco en minoristas. Hay 436.000 clientes, de acuerdo a la información de la Cámara. Bueno, esto compara, digamos, obviamente hay que medirlo en términos de población, pero eso implica aproximadamente un 1% de la población. Obviamente no todos en la población pueden tener cuenta de fondos, pero sí es una métrica, digamos, pareja para poder medirlo. Bueno, ahí estamos bastante lejos, digamos, en métricas sobre también países que tienen otros índices de desarrollo como Brasil y Chile, pero también en mercados como Colombia, que están 4 veces su relación respecto a la población, y entendemos que ahí hay una gran oportunidad para crecer en cuanto a cuentas, que lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Yendo un poco a lo que es la eficiencia, medida como un fondo promedio en millones de dólares, ahí los niveles son más aceptables, si bien estamos lejos de algunos mercados como México, que tienen en general menor cantidad de fondos, muchos soberanos de gran tamaño, lo cual lo hacen muy eficiente para las administradoras. En Argentina hay una gran cantidad de fondos en relación a su patrimonio, con un patrimonio promedio que es relativamente bajo, y esto también hay que medirlo como que, si bien es un promedio, tiene cierta distorsión, dado que hay una gran cantidad de fondos que tienen muy bajo patrimonio, que son utilizados como cáscaras o como para estar relativamente listos ante cambios normativos para lanzar nuevos productos, o porque han quedado sin tanto sentido, porque luego de las últimas regulaciones implicaron que distintos fondos se parezcan, o que ya no fueron viables ante cambios regulatorios. Lo cierto es que, si bien el promedio da una eficiencia relativamente aceptable, hay que tener en cuenta que hay pocos fondos con una gran cantidad de patrimonio medido en dólares. Por ejemplo, los fondos money market más grandes tienen patrimonio bastante interesantes medidos en dólares, y eso genera cierta distorsión. Yendo un poco a lo que es el mercado por tipo de fondo, esto nada, se podría haber visto como evolución. Acá está a nivel de stock en septiembre, digamos, o agosto de este año. Y esto lo que sí está indicando es que hay una fuerte concentración en productos de cash management, la mayoría aún pese a la pérdida, digamos, de rentabilidad en términos relativos. Más o menos, digamos, un fondo de money market históricamente a lo largo del año rindió
cerca de 20%, obviamente contra la inflación, pero ahora vamos a ver que eso implica un elemento estratégico para el manejo, digamos, de las tesorerías, pero un punto central es que los money market o los fondos de money market en su totalidad estaban representando cerca del 45% del mercado de fondos, lo cual es históricamente elevado, es decir, luego de cada una de las crisis, lo que termina pasando es que justamente cuando crece el mercado de fondos por nominalidad, crece muy fuerte el mercado de fondos. Esto, digamos, es algo que le viene relativamente bien igual a las administradoras, en el sentido de que todas las administradoras tienen estos productos, han crecido, tienen comisiones relativamente altas, lo cual este año, luego de 2 años en los cuales operativamente las administradoras, relacionado a la caída del mercado de fondos, como vimos anteriormente, tuvieron que ajustar sus presupuestos y sus rentabilidades operativas este año, bueno, en relación a las comisiones y el crecimiento de este mercado ha permitido cierta recomposición de estructura y de las rentabilidades operativas de la administradora. Lo cierto es que uno espera, digamos, del mercado de fondos que sea un mercado, digamos, de ahorro y de inversión y que se agregue valor agregado a las inversiones. Bueno, este es el producto de menor valor agregado relativo y que tiene un foco fundamental hoy que están manejando del lado de las tesorerías para, digamos, todo saldo de alguna manera líquido, perder en términos reales lo menor posible. En esa misma línea, hoy se está dando una lenta recuperación de los fondos comunes T+1. ¿Por qué? Porque, bueno, estos fondos ya en vez de en promedio 20%, rinden en promedio 30%, lo cual da una menor pérdida real. Lo cierto es que estos fondos han tenido un impacto normativo muy, muy fuerte, luego, digamos, del reperfilamiento de las LECAPs en el mercado, lo cual tuvo un impacto muy fuerte en general para todo este segmento y hubo pérdidas de activos significativos, hubo fondos que cayeron en términos de su valor en un día, un porcentaje que no estaba esperado por algunos inversores, y luego de ahí es que la gran mayoría, o sobre todo las tesorerías más grandes y sobre todo las que tienen vinculación a extranjero, todavía por un tema de recaudo están yendo únicamente a productos de money market, de dinero, lo que se llamaría clásico, que únicamente invierte en instrumentos de activos valorados a arrendamiento, mayormente plazos fijos, remuneradas y cauciones sin ningún tipo de activo, por ejemplo, como son las letras cortas del soberano, que son el instrumento hoy principal, diría yo, de los fondos comunes de inversión T+1. Estos fondos han ido ganando bastante terreno, yo diría que a partir de mayo, junio de este año, un poco en línea con lo que había dicho Todd, de la F20 y el reperfilamiento que tuvo ese instrumento, pegó a toda la curva, digamos, en pesos y una fuerte desconfianza con el mercado en pesos, pero luego a partir de mayo en general, abril, mayo, el gobierno dio una señal de que necesitaba recomponer esa curva en pesos y no hubo más ni reperfilamiento en el mercado de pesos, ni canjes. En general ya de alguna manera se fue normalizando el rollover de deuda en pesos y eso permitió que lentamente los inversores fueran animándose a invertir en este tipo de productos. Obviamente todavía lo que no va a llegar a ser, o yo personalmente no espero que llegue a ser lo que fueron cuando estaban las LEVACs, en el sentido de que en ese momento el instrumento del Banco Central cumplía las 3 condiciones de ser un producto de muy alta calidad crediticia, que era emitida por el Banco Central y no estaba de alguna manera puesto en discusión, pero además era líquido y además era el producto que mejor rendía el mercado en términos de relación riesgo-rendimiento, y eso hizo que una gran cantidad de inversores, inclusive minoristas, pero sobre todo también la parte institucional, hubo un fuerte vuelco a ese tipo de producto. Bueno, hoy están las letras de corto plazo de la tesorería, ya el Banco Central no está emitiendo títulos, digamos, que pueden ser emitidos por el lado, por los fondos, únicamente las LELIC son adquiridas por bancos, con lo cual es un producto que, si bien es
está teniendo este atractivo de ser un producto que paga en 24 horas, no tema cero, pero todavía hay que tener cierto foco en la liquidez. Muy importante que las administradoras sigan el tema, digamos, de una buena administración de pasivos, siguiendo la parte, digamos, de atomización por cuota partista, y hay que continuar siguiendo este rollover de deuda en pesos, que efectivamente el gobierno pueda, sin mayores problemas, seguir haciendo esto, y que los instrumentos más cortos al menos tengan una buena liquidez relativa para poder hacer esa liquidez entre los instrumentos más cortos de letras y una cascada de plazos fijos y algunos fondos tema cero que pueden actuar también como liquidez. Luego, el otro punto central de este año, además del fuerte crecimiento de los productos de cash management en línea con el crecimiento de los agregados monetarios, ha sido el fuerte crecimiento de los fondos comunes de inversión Dollar Link. Estos llegaron a representar el 8% a agosto de 2020. Nosotros recientemente publicamos un dashboard sobre estos fondos que pueden acceder a través de nuestra página, pero fundamentalmente el driver de estos productos es la fuerte brecha que existe, obviamente, entre el dólar oficial y los dólares alternativos, fundamentalmente lo que sería el contado con liquidación. Esa brecha hoy está en niveles máximos históricos, lo cual hace presuponer con un porcentaje alto de probabilidad que en algún momento el dólar oficial va a devaluar, y ese riesgo está de alguna manera dado por lo que sería un salto devaluatorio del tipo de cambio. Implicaría que estos fondos, si bien no son un seguro de cambio y probablemente no cubrirían el 100%, sí brindarían un rendimiento, si son de corto plazo la duration de dichos instrumentos, un rendimiento que superaría de alguna manera al rendimiento dado por cualquier producto que esté ajustado a tasa. Y de ahí a que hubo una fuerte aluvión de inversores a estos instrumentos, siempre teniendo en cuenta que la gran mayoría de estos inversores, yo diría que está mucho más vinculado a un rendimiento esperado, que está vinculado a una devaluación esperada mayor a lo que sería tanto la tasa, ¿sí? Y entonces en esa relación es que se vuelcan a estos instrumentos como una pseudo cobertura de producto de tipo de cambio, pero no como un seguro de cambio en particular, y esto hay que monitorearlo. Después vamos a ver un poco más adelante, pero sí, estos fondos tienen algunos riesgos y tienen algunas particularidades que ya hemos visto en años anteriores, en lo que fue el proceso de 2012 a 2015, con lo cual, como anticipan la devaluación esperada, todo el mundo los quiere antes de un fuerte salto devaluatorio, y luego, en general, no los quiere nadie o son muy poco demandados. Pero bueno, las administradoras han aprendido bastante respecto a esa experiencia y hoy están mayormente conformados con instrumentos de títulos públicos que son más líquidos, cubiertos con futuro de corto plazo, y eso permitiría un desarme mucho más rápido y mucho más eficiente de lo que pasó en experiencias anteriores. Yendo un poco al resto de las composiciones, creemos que adicionalmente a los fondos de Money Market y de Dollar Link, los otros productos que tienen alguna participación relevante, hay un resabio, digamos, de lo que son los fondos de la TAM, que hoy, digamos, si bien tienen algunos problemas operativos, son fondos, quedaron los fondos en dólares, pero sí quedó un stock de esos fondos que tienen posiciones en Latinoamérica en dólares, y que permitió a los que tenían en dólares tener cierta protección del capital en dólares, vamos a llamarlo de esa manera. Luego, algún porcentaje de crecimiento en los fondos SER, pero mucho más tibio que en los Dollar Link. Y también en los productos regulados hay un crecimiento de alguna manera que viene dado. Los productos regulados serían básicamente los fondos pymes, y ahí hay que ver un poco cómo sigue la regulación para el año que viene con los que eran denominados fondos de infraestructura. Eso sería un poco el pantallazo general. Los fondos de renta variable continúan teniendo una participación muy baja y muy inferior a lo que es en el mundo. Y luego los fondos cerrados, hay algunas experiencias interesantes, pero si bien se quiere relanzar para el año que viene, el gobierno tiene un foco en esto, todavía tiene una participación bastante baja en este segmento.
Yendo un poco a lo que es la participación por inversor, un poco lo que había comentado, es un fondo, es un mercado a diferencia de otros en la región, básicamente ligado por institucionales. Los minoristas tenían el 8%, 7,5-8% a la última fecha disponible. Y dentro de los institucionales, acá hay que remarcar que hay digamos, está el segmento de empresas, que es el más grande, ese 49%, pero que está abierto en dos segmentos diferenciados, que son los corporativos, que muchas veces tienen moneda, dinero, mesa, dinero, y también el tema, digamos, de las pymes, pero sí, todos los corporativos hoy tienen que hacer una eficiencia en el manejo de tesorerías, y esto es muy importante remarcar, por lo cual todo excedente de liquidez es clave para una compañía que no pierda o pierda lo menos posible en términos reales para mantener obviamente la rentabilidad de la compañía, y hace que tengan un porcentaje muy alto del mercado de fondos. Luego están las compañías de seguro. Las compañías de seguro, más las ART, están representando ese 24%, y acá hay que aclarar que las compañías de seguro son un aliado estratégico para el mercado de fondos, y está vinculado, por un lado, a ciertas obligaciones regulatorias, por ejemplo, de invertir en ciertos productos, como son instrumentos pymes, que lo hacen mayormente a través de los fondos pymes, pero luego también hay muchos fondos dedicados, es decir, hay muchos administradores de fondos que manejan las inversiones o hacen convenios de asesoría de administración de inversiones para las compañías de seguro más pequeñas, y luego algunos tienen algunas ventajas impositivas que también son aprovechadas en algunos casos por compañías de seguro a través de fondos dedicados, y manejan esos portafolios de una forma más eficiente. El resto de los inversores institucionales tienen un porcentaje más pequeño. En la parte de fondos es esa que les mencionaba anteriormente, que es la administración de algunos fondos que manejan su liquidez a través de fondos money market tema cero. Okay. Yendo un poco a los desafíos regulatorios y macroeconómicos. Bueno, Argentina realmente, digamos, históricamente este mercado se ha visto expuesto a diversas regulaciones casi en forma permanente en los últimos años, pero las más importantes entiendo que son, como he mencionado, el tema del reperfilamiento de las letras en peso, de las LECAPs, que hubo impacto incluso en los fondos T+1 en general, pero incluso en algunos fondos money market dinámicos. Eso tuvo un impacto bastante importante, digamos, tanto reputacional y en muchos casos operativos. Hubo incluso, las administradoras tuvieron que estar cerradas al pago de rescate por 1 o 2 días, de acuerdo a la eficiencia con que pudieron resolver el tema, pero fue un tema importante. Luego, el default, digamos, de instrumentos, tanto de los bonos soberanos, pero también de los provinciales en dólares, impactó obviamente en el tema de la demanda de algunos productos, y también en el tema de los patrimonios y algunos fondos, por ejemplo, los fondos de letes en dólares, que eran muy utilizados por minoristas y algunas tesorerías para tener sus fondos en dólares y sus excedentes. Luego tuvieron que mutar a fondos comunes de inversión de la TAM, ya que los fondos de letes en dólares fueron reperfilados y no pudieron hacer frente, o bueno, se devolvió ese dinero de acuerdo al valor que tenían dichos activos. Y por último, bueno, en el último tiempo hubo ciertas o diversas restricciones a todo lo que son productos en dólares, que fueron mutando, pero básicamente se separó lo que son fondos en pesos de fondos en dólares, tratando de machar que los fondos en pesos tengan inversiones en pesos y los fondos en dólares tengan inversiones en dólares, y limitando un 25% de los fondos en pesos para tenencias en dólares. Que bueno, todo ese tipo de mecanismos obviamente implicó fuertes restricciones para muchos fondos. Hubo muchos fondos que tuvieron que cambiar de activos y cambiar de estrategias, y bueno, hubo un gran cierre y relanzamiento de fondos bajo diversas estrategias en el último tiempo. Y bueno, lo último, la restricción parcial del acceso al MOL para algunos corporativos, y básicamente todo lo que son las ONs hard dollar, que de alguna manera fueron mutando hacia emisiones nuevas de ONs dollar link. Dentro de las mejoras estructurales y los desafíos, básicamente yo destaco las mejoras en evaluación de la industria a través de un vector de precios que da la Cámara para todas las administradoras. Esto es una ventaja respecto a lo que fue históricamente. Y el lanzamiento, digamos, tecnológico de ACDIs, acuerdos
con fintech, billeteras virtuales, que de alguna manera están bajando el acceso o el costo de acceder a los minoristas, que si bien hoy no están, entendemos que en un futuro eso puede ser un valor agregado. Dentro de los desafíos se destaca que todavía hay una fuerte concentración en productos de bajo valor agregado y de cobertura impulsados por alta nominalidad, es decir, no hay drivers de ahorro puntuales, hay poca oferta de instrumentos, es decir, hay una gran cantidad de fondos que son similares, con lo cual hay una comoditización de productos, y luego hay ciertas restricciones vinculadas a operaciones de dólar, y eso hace también limitar las operaciones que pueden realizar en general los fondos. Por último, para nosotros las perspectivas en 2021, entendemos que la nominalidad va a seguir siendo alta, con lo cual el crecimiento del mercado va a estar dado principalmente por ese incremento de la nominalidad, pero también sesgado hacia, además de los productos de cash management, en productos vinculados a productos regulados. Creemos que puede llegar, una vez salido, digamos, de la crisis pandemia, creo que va a haber de vuelta un foco en tratar de incentivar los productos regulados como pymes y probablemente el lanzamiento de infraestructura. En el último tiempo también se estuvo trabajando en tratar de relanzar o de incentivar fuertemente lo que serían los fondos cerrados vinculados a la economía real. Acá, digamos, pese a todos los desafíos desde el lado inversor y de demanda, creemos que hay una buena oportunidad desde el lado de los fondos cerrados inmobiliarios, dado el bajo costo de construcción en dólares actual y la posible acceso, no a la parte del terreno, pero sí en la parte de construcción, que hay un acceso mediante pesos. Obviamente del lado de los inversores hay un problema de plazos y de demanda, pero bueno, hay un desafío de movilización de capital y una demanda muy deprimida de acuerdo a la realidad, pero sí creemos que hay una oportunidad ahí. Creemos que va a seguir continuando el crecimiento de temas 1, no a los niveles que llegó, pero sí de continuar la normalización de la curva. Creemos que ahí hay espacio para crecer, y la evolución de los fondos comunes de inversión Dollar Link va a estar vinculado a estos escenarios macro que mencioné, mientras la brecha siga siendo elevada, sin un desdoblamiento y sin un fuerte salto nominal, con un fuerte crecimiento de tasa. Creemos que hay espacio para crecer o para que sigan teniendo volumen dichos fondos. En el caso que eso de alguna manera terminándose, bueno, los productos generalmente se da el salto evaluatorio y después viene la inflación, con lo cual probablemente en una segunda etapa puedan llegar a tener más atractivo los indicadores o los fondos vinculados a CER, si la gente entiende que dichos fondos o dichos instrumentos reflejan adecuadamente la inflación real, es decir, si no se entiende que hay algún tipo de afectación sobre el valor real de dichos activos. Y por último, una tendencia a nivel mundial, que Argentina siempre viene bastante rezagado, pero bueno, yo además lidero la parte de sostenibilidad de la calificadora, y entendemos que a nivel mundial todo lo que son los productos vinculados a mejores estándares ESG o a la sostenibilidad, incluso sobre los lineamientos que ya están vigentes en CNB, como las emisiones de bonos verdes, sociales y sostenibles, puede ser una oportunidad para el desarrollo de los fondos, que haya más emisiones vinculadas a bonos verdes, sociales y sostenibles, y que pueda haber algunos fondos específicos de esta naturaleza que salgan al mercado y que tengan otro tipo de inversores que puedan sumarse a este mercado, ¿no? Con eso termino la presentación. Muchas gracias, Gustavo. Les agradezco a los dos, a Todd y a Gustavo, porque fueron muy claros con su presentación. Hemos recibido muchas preguntas de parte de los inversores. Voy a tratar de agrupar por categoría de interés. Así que bueno, arranco preguntándole a Todd. Acá hay una pregunta que está relacionada a lo siguiente, Todd. ¿Qué condiciones mínimas o qué catalizadores positivos deberían darse para esperar una mejora en la calificación de Argentina y que el riesgo país argentino empiece a converger paulatinamente a lo que es el riesgo latinoamericano? Sí, un par de cosas. Primero, creo que lo que ha faltado hasta ahora es un plan multianual para el déficit fiscal, y así que queremos, eso sería un catalizador, algún plan creíble para los próximos años, y creo que sería un
catalizador aún mejor si fuera acompañado con algún acuerdo con el fondo. Bueno sería un acuerdo que renegocie los vencimientos de los próximos años, pero aún mejor sería un acuerdo con nuevo financiamiento, porque eso mitigaría algunos riesgos a la baja con las reservas, con el tipo de cambio, con la estabilidad financiera, y bueno, le daría a Argentina más flexibilidad para hacer los ajustes necesarios para lograr un crecimiento sostenido y poder pagar esa nueva deuda en 5 años cuando vence. Y sobre el programa con el fondo, obviamente ahí hay una gran incógnita. Muchos dicen que ese dicho de si debes $1.000 al banco es tu problema, si debes $1.000 millones es problema del banco. Muchos dicen eso como pensando que el Fondo Monetario no va a tener opción, solo va a tener que ser flexible con Argentina, pero otros dicen que no, el Fondo Monetario tiene que mantener su credibilidad y pedir un importante ajuste fiscal y cosas que tal vez para los cuales ese gobierno no tiene apetito, así que no sabemos cómo termina esa película, pero basado en lo que pasó en Ecuador, sí vemos factible que hay algún acuerdo con el Fondo Monetario que no requiere mucho en el próximo año, pero que sí requiere más en 2022, después de las elecciones en 2021, donde sí podría haber una ventana para medidas de ajuste. Así que si hay indicios de que de esa ruta sea factible, pienso que eso podría ser una catalista positiva. Otra pregunta para Todd. En el transcurso de la presentación, Todd, fuiste mostrándonos los indicadores de niveles de deuda en relación al PBI, desagregándolo tanto en tenencia del sector público como en tenencia del sector privado. Si uno observa el mercado argentino, estamos viendo que hay fuertes presiones devaluatorias. Hoy el 80% de la deuda de Argentina que ha sido reestructurada está en moneda extranjera. ¿Cómo ves que puede impactar una devaluación en estas perspectivas de calificación que tienen ustedes al verse incrementado esa relación deuda-PBI? Claro, creo que eso siempre era y va a continuar siendo el talón de Aquiles de la calificación de Argentina. Es que Argentina es bastante único en el mundo, siendo un país bastante desarrollado y bastante grande, que no cuenta con mucha capacidad de endeudarse en su propia moneda, y también tiene muy baja capacidad de generar divisas genuinos, solo de pedir los prestados. Así que eso sí, sin dudas es un talón de Aquiles. Si hubiera una devaluación de la moneda, la deuda PIB sube bien por encima de 100%. Creo que más importante para nosotros, eso significa que los intereses como porcentaje de los ingresos van a subir, así que la carga de esa deuda PIB es más un concepto teórico porque podría involucrar deuda de muy largo plazo, pero también para Argentina va a significar que la carga de esos intereses son mucho mayores y bueno, como Argentina y Ecuador y otros países han mostrado, países que dependen mucho de deuda extranjera, deuda externa, tienen los incentivos para pedir alivio cuando las cosas se complican. Así que eso explica en gran medida por qué Argentina nunca subió por encima de una calificación de B y por qué solo ahora está en la calificación de triple C. Perfecto. Todd, en tu exposición estuviste planteando un escenario de gradualismo fiscal donde el déficit primario desciende de manera muy gradual. Y un poco también esto es el reflejo que lo ha presentado también el gobierno argentino en el presupuesto del 2021.
¿considerás que ese escenario de gradualismo fiscal por el lado del déficit es compatible con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Y cuál tendrían que ser las fuentes de financiamiento de ese déficit? Sí, como dije, todavía es muy incierto cuán duro el Fondo Monetario va a poder ser con Argentina con respecto a este tema clave que es la consolidación fiscal. En este momento creo que sí podría ser factible algún acuerdo que implique un ajuste fiscal pequeño el año que viene, pero algo más importante en los años siguientes y después de las elecciones donde podría haber una ventana para eso. ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, ese gobierno ha hablado de aumentos de impuestos, pero no, eso no sería buena noticia para la competitividad en lo después. Parece renuente a disminuir el gasto, pero al final de cuentas, si pasa algo con la moneda y la inflación, como vimos en el pasado, el ajuste fiscal podría venir por liquidación de esas obligaciones por la inflación. Pero en este momento nuestras proyecciones no tenemos mucha confianza de ese ritmo de consolidación, tampoco cómo se va a lograr. Pero pensamos que podría haber apetito del fondo para que sea pequeño el año siguiente, pero obviamente va a querer algo más importante en los años siguientes. ¿Y de dónde vendrá el financiamiento? Bueno, estamos tomando la palabra del gobierno que una importante cantidad de financiamiento del año que viene va a venir del Banco Central de nuevo, pero también que van a poder captar algo importante en el mercado local, que por el cepo hay mucho dinero circulando dentro de Argentina que no todo puede ir directamente al dólar, así que ahí sí hay un mercado algo cautivo para que el gobierno se financie localmente el año que viene, pero eso obviamente no es un plan de largo plazo. Creo que solamente el año que viene sería factible, pero un plan multianual todavía no tenemos algo muy claro y creo que no vamos a saber bien hasta después de las elecciones cómo termina esa película en términos de la reducción del déficit y cómo pretende financiarlo el gobierno. Perfecto. Tengo una pregunta para Gustavo. Gustavo, estuviste mostrando un poco los números de crecimiento que tuvo la industria de fondos en lo que va del año, medido en peso y medido en dólares. En los últimos 30 días hemos estado observando salidas netas de los fondos comunes de inversión. Se han ido cerca de 70.000 millones de pesos en los últimos 30 días, a medida de que ha ido subiendo la tasa de corto plazo y se ha ido ampliando la brecha en los tipos de cambio libres. Entonces, yo lo que te queríamos preguntar es principalmente a qué se debe esta salida de los fondos, hacia dónde ves que está yendo esa liquidez, porque hoy hay un cepo y queríamos entender un poco esa dinámica, cómo la estaban viendo ustedes. Bien, es buena pregunta. Sí, nosotros seguimos. Hay siempre, a ver, las compañías, como vimos, representan cerca del 50% del segmento institucional, es decir, las compañías de seguro en general son más estables porque manejan un flujo en pesos que tratan de calzar con sus obligaciones y tienen fuertes restricciones en la operatoria de dólares, pero hay que tener en cuenta que las compañías y las tesorerías, digamos, tanto manejan otro tipo de manejo diario financiero, es decir, cuando es tan grande la incertidumbre, se ha visto en numerosas ocasiones que las compañías de alguna manera toman una posición más defensiva, rescatan los fondos, se quedan, de alguna manera se pasan a dólares, digamos, hay distintas formas de verlo, pero hay que tener en cuenta que las compañías no tienen, más allá digamos, de si son importadores, si tienen algunas restricciones, pero de alguna forma a través de accionistas y demás, sí pueden acceder a contado con liquidación y otros instrumentos no están prohibidos, están restringidos para lo que es el mercado de fondos propiamente dicho, pero sí, por ejemplo, los dueños de las compañías pueden perfectamente operar, pues es un mercado que es legal y esto hay que nombrarlo,
Es decir, que las compañías pueden tomar distintos tipos de acciones de cobertura, que entiendo que es lo que está pasando, y en los últimos días, en la parte de contado con liquidación, viene muy fuerte la presión bajo distintos niveles de cobertura. También hay que tener en cuenta que ante eventuales saltos esperados, digamos, de tasa y demás, eso implica que la brecha ante una colocación específica, por ejemplo, con un plazo fijo y demás, los fondos siempre tienen alguna especie, digamos, de lo que nosotros llamamos catch-up en rendimiento entre lo que sería una nueva colocación, es decir, el fondo no ajusta automáticamente, por ejemplo, un fondo de money market no ajusta automáticamente toda la tasa porque tiene que rotar toda la cartera. Si bien una duration es corta, lo cierto es que para una compañía muy avanzada en el manejo, perfectamente podría ser una colocación en forma directa a una tasa nueva, ¿no? Eso, digamos, va a depender de cada una de las compañías, el segmento. Creo que hoy el comportamiento es muy dispar entre, entre las partes que tienen mesas mucho más sofisticadas y muchos jugadores que hay que decirlo, están asustados en esta coyuntura. Usaste la palabra cobertura, Gustavo. Hay dos categorías de fondos que están creciendo en la industria de fondos comunes de inversión. Estuviste comentándonos sobre la categoría de dólar link, que ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos 3-4 meses. Y hay otra categoría que están haciendo, que son los fondos vinculados a la inflación, los fondos que invierten en activos con SER. Cuando mirás esas dos categorías, cobertura contra el tipo de cambio y cobertura contra la inflación, desde el punto de vista de FIX, ¿cuál te parece menos riesgosa para los inversores? ¿Cuál es la que pensás que genera una mejor oportunidad mirando el mediano y largo plazo? Bien, nada, te contesto la pregunta de más del lado del riesgo, la parte de inversiones son ustedes los especialistas. La verdad es esta, ¿no? O sea, los fondos Dollar Link no han tenido la mejor experiencia de 2012 a 2015, y esto, digamos, pero hay que marcar, y yo quiero marcar las diferencias, por eso, como les comenté, hemos publicado un dashboard para explicar este asunto, porque entendemos que hay diferencias muy marcadas. Es decir, los fondos Dollar Link no son un seguro de cambio, es decir, lo que hacen es seguir la trayectoria del tipo de cambio. Esto es muy importante que los inversores lo tengan en cuenta. Es decir, no es que el mercado, la comunicación a 3.500 sube 1%, todos los fondos de la link suben 1% en ese día. Ese es un punto que es importante, y me parece que es importante el trabajo también de las administradoras de poder brindar la mayor transparencia de que los fondos de la link siguen, ¿sí?, la evolución del tipo de cambio y la tendencia del tipo de cambio, más que en el día a día en forma puntual. Pero sí hay que marcar, porque lo importante es entender cómo es la composición. Primero, no todos los fondos de Dollar Link tienen la misma composición. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un fondo de Dollar Link que sea con un porcentaje muy alto, por ejemplo, de corporativos en dólares, en corporativos Dollar Link, que un fondo que tenga un gran porcentaje en activos, digamos, títulos públicos SER, cubiertos con futuros, y tampoco, por ejemplo, que tuviera títulos públicos, pero que sea más de tasa, tipo sintético, más cortos, cubiertos con futuros. Entonces, primero hay todos los fondos de la Link tienen sus particularidades. Nosotros entendemos que los fondos que tengan posiciones con activos más líquidos y que en un escenario posterior a un salto, digamos, de evaluatorio, que tenga más valor intrínseco ese instrumento, va a tener una mejor cobertura, vamos a llamar, o va a tener menor estrés de riesgo de liquidez ante un cambio en el escenario. ¿Cuál sería el cambio en el escenario? Los dos, o un desdoblamiento o eventualmente un fuerte salto discreto en el tipo de cambio. En ese sentido, entendemos que los fondos que tengan un porcentaje más alto en instrumentos ligados a bonos en SER, probablemente más cortos, tengan alguna especie de una protección, porque esos instrumentos luego van a tener un valor intrínseco, es decir, el instrumento en sí va a tener un valor, ¿sí?, más allá, y luego la posición en futuros se cubre, es decir, te quedas con el instrumento en la parte activa, y esos fondos entendemos que sufrirían menos desde el lado del estrés de liquidez, mientras que los corporativos, una vez que los quiere todo el mundo, pero luego de este escenario que mencionamos, o lo mismo que pasó en el 2015 y 2016, bueno, una vez
que se da fuerte salto de evaluatorio, o por lo menos que ya no tiene ese atractivo que tiene inicialmente, que todo el mundo quiere este tipo de productos. En ese sentido, esos fondos, esos activos se vuelven muy líquidos, entonces ahí es muy importante el tema, digamos, del manejo con los inversores y entender un poco cuál es la necesidad de cada inversor, y por eso tenemos que en general las administradoras han aprendido y no hay un porcentaje tan alto de este tipo de instrumentos, sino que la mayoría son instrumentos de bonos que tienen mayor, de bonos públicos, es decir, de títulos públicos con mayor liquidez relativa, cubierto con futuros, y eso permitiría un desarme que sería menos traumático, vamos a llamar, de lo que pasó en otro escenario. En cuanto al SER, yo creo que ahí hay un tema de riesgo y rendimiento, o sea, los fondos de SER en sí, el riesgo es el riesgo soberano, porque hay que poner en consideración que prácticamente hay muy pocos, digamos, casi, digamos, nuevos títulos públicos vinculados a UVA o SER, prácticamente no hay. Recuerdo Plaza Logística que emitió hace poco, pero luego todo lo demás son bastante viejos las emisiones, es decir, no hay nuevos títulos. Básicamente los fondos están vinculados a títulos públicos, entonces hay un riesgo soberano, mayor liquidez relativa. Bueno, dependerá de cada inversor si cree o no que pueda tener algún tipo de intervención en el tipo de cambio, pero de eso, desde el lado de riesgo, serían productos mucho más líquidos que en el tema del dólar link, que están mucho más sujetos a un evento puntual, ¿no? El SER no es que la inflación, digamos, sigue una tendencia, mientras que la cobertura del tipo de cambio, los fondos de dólar link generalmente están mucho más sesgados a eventos, ¿no? Entonces, esos saltos discretos permiten un mejor rendimiento, pero obviamente un mayor riesgo relativo. Perfecto. Una última pregunta para Todd. Todd, cuando arrancó la presentación nos mostrabas que Latinoamérica era una de las regiones en donde más había afectado el tema de la pandemia, cuando uno comparaba la caída de los niveles de actividad de Latinoamérica contra otras regiones del mundo, contra el promedio de caída que va a haber a nivel global, vemos que eso es preocupante. ¿Pensás que eso puede llegar a disparar nuevas reestructuraciones de deuda en la región, o la región se encuentra con fortalezas financieras distintas a lo que hemos visto en otras crisis pasadas? Sí, creo que hace meses publicamos algo diciendo que sí, probablemente estamos viendo el inicio de una nueva ola de reestructuraciones soberanas en el mundo, y nuestras calificaciones han reflejado eso. A este año Líbano, Ecuador, Surinam y Argentina han estado en ese proceso, y bueno, hemos rebajado muchas calificaciones a la categoría C, más que todo en África, países que están en alto riesgo de default. Ahí está Zambia, Mozambique todavía en triple C, Congo, Angola, Gabón. Así que creo que la ola se va a concentrar probablemente en ese continente. Y bueno, en América Latina, los dos países que están en riesgo de entrar en ese grupo son El Salvador y Nicaragua, que están en B- con perspectiva negativa. Nicaragua ni tiene un bono externo, así que está en una posición algo distinto, pero sí con algo de deuda en dólares en su mercado local. El Salvador tiene mucha deuda y muchos bonos externos, así que yo lo señalo como el país que podría estar en mayor riesgo de entrar en ese grupo. Y también Costa Rica tiene una calificación de B con perspectiva negativa. Hay novedades sobre hay muchas protestas sobre su plan de ir al Fondo Monetario, y si no pasa eso, podríamos estar hablando de una situación muy, muy crítica en Costa Rica en cuanto a sus finanzas públicas. Pero aparte de esos países, sí hemos rebajado muchas calificaciones, pero los otros países tienen muchas fortalezas, tienen déficits bastante bajos, así que un aumento podrían financiar con ayuda de los multilaterales, y otros países tienen mercados locales muy profundos como Brasil o Chile, y otros países tienen muy buen acceso al mercado como Uruguay, Perú, así que por ahora no vemos que la mayor parte de esos países van a entrar en esa categoría.
pero eso no implica que no tengan tendencias negativas, y hemos rebajado muchas calificaciones en el grado inversor y calificaciones en el grado especulativo más altos que esos otros países. Bueno, Gustavo, Todd, muchísimas gracias. La verdad, tuvimos un panel de lujo, fueron muy claros y muy didácticos al momento de explicarnos los riesgos que tenemos que gestionar, tanto los inversores como los gestores de fondos comunes de inversión. Nos dejaron un panorama muy detallado sobre la región, sobre Argentina y en particular de los instrumentos que se están administrando en el mercado local. Así que bueno, le quiero agradecer mucho nuevamente por haber aceptado esta invitación. Gracias a todos los clientes que se han sumado a escuchar la charla. Los invitamos a seguirnos también en nuestras redes sociales. Estamos muy activos subiendo información económica, información de mercado y de nuestros productos administrados. Así que, bueno, buen jueves para todos, buenas semanas y muchas gracias nuevamente a todo el equipo de Fitch y de Fix por haber aceptado dialogar con nuestros inversores en este espacio de Quinquela. Nos estamos viendo.